Buenas tardes, doctora Yasmeli Carrasquero y compañeros doctorantes. Las integrantes que abordaremos la unidad número 2, titulada Tensiones y Transiciones, Educación Superior Latinoamericana en los albores del tercer milenio, en el Seminario de Educación Comparada, somos la Magíster Gretel Julio, la Magíster Julie López y quien les habla, Karen Rubiano. La temática que abordaré el día de hoy es un cotejamiento de la educación universitaria en América Latina y el Caribe desde la década de los 50 hasta nuestro siglo. Los países que conforman la región en América Latina son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y los países del Caribe son Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Dominicana, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Caimanes, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Turcos y Caicos. Educación superior en América Latina y el Caribe desde los años 50. La región ha vivido intensos conflictos enmarcados entre las dictaduras y guerrillas. Es una región en vía de desarrollo y esa connotación hace que posea unas características particulares. La brecha entre sus habitantes es enorme en todas las esferas. Una región heterogénea marcada por la diversidad cultural y étnica. Ha pasado por grandes cambios en sus estructuras sociales y, por ende, educativas. A lo largo de la historia, y con poquísimas excepciones, como es el caso cubano desde los años 60, los países de América Latina y el Caribe desenvolvieron sus sistemas educacionales en medio de un proceso de profunda segmentación, creando redes institucionales diferenciadas, tanto desde el punto de vista de las condiciones materiales otorgadas en cada segmento, como de las oportunidades educacionales por él ofrecidas. Esta segmentación cuestiona la propia noción del Sistema Nacional de Educación en buena parte de los países de la región. En rigor, en la medida en que tendían a democratizar las oportunidades de acceso, los sistemas escolares se tornaron más segmentados, definiendo una serie de circuitos tan dispares entre sí que hacen imposible comparar las experiencias educacionales efectivamente vividas por aquellos que en ellos permanecen. Es evidente que en América Latina las oportunidades de acceso al otro circuito se definen no por el talento de los estudiantes, ni por la libre elección de los padres, sino por las condiciones de vida, por los recursos materiales que disponen las familias y por las muchas y eficaces formas de segregación reproducidas socialmente, o sea, por la clase, por la condición sexual, etnia o racial. Década de los 50, época o edad de la inocencia. América Latina inicia con un verdadero intento de promover la educación, en donde la agenda desarrollista creía que la educación era una de las bases fundamentales para el avance de un país subdesarrollado, debido a un gran optimismo de tener mayor productividad económica y movilidad social. Se destaca entre las transformaciones más importantes acaecidas a partir de la década de los años 50 las siguientes:
gran expansión cuantitativa del sector, notable diversificación institucional, aumento de la participación del sector privado, incremento de la internacionalización, cambio de actitud de los gobiernos y esfuerzos de transformación de algunas universidades. Década de los 60, edad del escepticismo. Década de los 70, reformas universitarias. Década de los 60 y 70, este periodo del escepticismo, ya que inhabilitan las teorías anteriores y establecen enfoques dependentistas y desde las teorías críticas socioeducativas. Durante los años 60 y 70 se impulsaron procesos de reforma universitaria en toda la región. Tales procesos coincidieron con el paso de una enseñanza superior elitista a una enseñanza superior de masas y la adopción del llamado modelo de desarrollo hacia adentro promovido por la CEPAL. En la década de los 60 existían muy pocas dudas en la mente de los dirigentes políticos y de los representantes de la comunidad académica sobre el papel clave de la educación superior como formadora de los recursos humanos de alto nivel. Inclusive, algunos sectores le atribuían el papel de conciencia crítica del desarrollo social. Desde mediados de los años 70, todos los países de la región se verán obligados a desestimar su estrategia de crecimiento económica basada en la industrialización inducida por el Estado, que era la misma que pedía un aumento constante en los niveles educacionales de la población. Década de los 80, conocida como época de crisis. Referente a la década de los 80, se trabajó implícitamente sobre orientar a la sociedad en situaciones de crisis de financiamiento, de calidad, de aprendizaje, de identidad, que visualiza su propia crisis interna como institución superior, planteando otros autores la desconexión de la universidad con la necesidad de las mayorías. En esta época jugó un papel importante simbólico el Instituto CRESAL de la UNESCO, de lo que ahora se conoce como IESAL, Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el Caribe. El contexto económico-social muestra que durante la década de los 80 el sector de la educación de la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe sufrió serias restricciones presupuestadas originadas en la crisis económica y social que afectó a la región, junto a un aumento de las demandas sociales por obtener los beneficios de una buena educación. A fines de los años 80, los países de la región producían una gran cantidad de información educativa que no era plenamente utilizada en la toma de decisiones de política, siendo la información un elemento esencial para adoptar decisiones. Los ministerios de educación de América Latina y el Caribe se han preocupado por producir mejor información estadística. La construcción de indicadores comparables sobre educación es una necesidad en la región y debería hacerse un esfuerzo sistemático y concertado por desarrollarlos. En la década de los 80 se constataba la incoherencia entre la expansión de la abundante mano de obra con mayor nivel educativo y la incapacidad de las economías para absorberlas apropiadamente, lo que provocaba una creciente devaluación educativa y una tendencia a la baja de los ingresos ocupacionales. Década de los 90, tiempo de desafíos. Durante la década de los 90, el concepto de crisis es sustituido por el de desafíos, ya que los cambios mundiales de la globalización tecnológica, de la información, la comunicación y el nuevo valor económico del conocimiento induce a los cambios o desafíos de las universidades. Esto se introduce a la agenda de transformación de la educación superior de los 90, siendo bastante homogénea en todos los países, estableciéndose el sistema de evaluación y acreditación. Debido a esto, algunos autores la consideran la década de la evaluación.
La agenda de esta época fue difundida por los organismos internacionales, especialmente por el Banco Mundial, de acuerdo al apoyo económico, y algunos países y UNESCO a través de las conferencias de educación superior. Esto supone cambios profundos en el modelo histórico seguido por los países de la región en este nivel. En efecto, durante la mayor parte del siglo XX, la educación superior en América Latina y el Caribe se desarrolló de la mano del Estado. Las universidades públicas latinoamericanas devienen durante el siglo XX en macrouniversidades, grandes instituciones nacionales encargadas no solo de la docencia profesional y la investigación científica, sino también de la labor de extensión que implicaba su obligación de reciprocidad para con la sociedad en general, en la medida que ésta, a través del Estado, se hacía cargo de la totalidad de su financiamiento. Estas instituciones concentraron la mayor parte de la matrícula, complementadas con universidades de la Iglesia Católica y algunas iniciativas privadas filantrópicas o empresariales, sobre todo en el ámbito técnico profesional. Fueron un factor de movilidad social selectiva, especialmente para los sectores medios, pero se trató de un proyecto altamente excluyente marcado por el signo elitario, salvo excepciones como Argentina o México. La crisis de modelo del desarrollo latinoamericano, la emergencia de una agenda neoliberal a nivel internacional han puesto en cuestión este modelo del servicio público basado en los aportes estatales. Algunos expertos hablan de la crisis de la universidad pública como un rasgo fundamental del periodo. Los sectores dirigentes latinoamericanos agregan razones de tinte económico que resaltan que la educación les entregaría conocimientos que permitieran que participaran más eficientemente en el modelo de producción imperante. Esta noción, que puede leerse también bajo el prisma de que la educación haría que los trabajadores produjeran más y con mejor calidad, era la que estaba en la base de la perspectiva que se conoció en estos años, indistintamente como formación de recursos humanos o como formación de capital humano. Siglo XXI, globalización y tecnología. En este periodo, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del siglo XXI, Visión y Acción, expresa que la segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación superior como la época de expansión más espectacular a escala mundial. El número de estudiantes matriculados se multiplicó por más de 6 entre 1960 y 1995. Pero también es la época en que se ha agudizado aún más la disparidad, que ya era enorme, entre los países industrialmente desarrollados, los países en desarrollo y los países menos adelantados en lo que respecta al acceso a la educación superior y la investigación, los recursos que dispone. Ha sido igualmente una época de mayor estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades de enseñanza dentro de los propios países, incluso en algunos de los más desarrollados y más ricos. Si carece de instituciones de educación superior e investigación adecuadas que formen una masa crítica de personas cualificadas y cultos, ningún país podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible. Los países en desarrollo y los países pobres en particular no podrán acortar la distancia que los separa de los países desarrollados e industrializados. El intercambio de conocimiento, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad. Allí aparece reflejada la situación de la educación superior en América Latina y el Caribe durante el mismo periodo, lo que implica el más grande reto político y académico de la región del siglo XXI. Actualmente, para la segunda década del siglo XXI, los retos y los cambios en todos los aspectos del aprendizaje y la integración son muy grandes, de acuerdo a la globalización y los avances tecnológicos. Pero esto ha traído nuevas formas de relaciones interactivas en todos los campos de las actividades académicas, pudiendo intercambiar conocimiento y así crear e innovar el conocimiento y la investigación. Las redes comunicacionales, la tecnología, los intercambios regionales, nacionales e internacionales han permitido los avances que hoy la educación superior tiene y que dentro de la educación como bien público
el Internet es provechoso y sustentable del crecimiento del conocimiento y el aprendizaje de la humanidad. La educación universitaria en América Latina y el Caribe se caracteriza por diversas tendencias y desafíos, los cuales abordará mi compañera Juliet López a continuación. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Antes de despedirme, les comparto las fuentes consultadas y hasta una próxima oportunidad.